Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. El tema del cual vamos a hablar hoy en este videoprograma ha planteado multitud de preguntas. Un fenómeno que ha dejado perplejos a científicos, investigadores y en definitiva a todas aquellas personas que han profundizado en el tema. Este es el fenómeno de los círculos de las cosechas, también llamado los crop circles, y es un fenómeno que hoy en día sigue produciéndose. Año tras año ha dejado una estela de fotografías y muchos documentos a lo largo de la historia. No se sabe su procedencia ni finalidad, no se sabe por qué se producen. Lo que sí que se sabe es que ha sido asociado al fenómeno ovni, pero en este videoprograma vamos a aprender unas cosas bastante interesantes. En primer lugar, vamos a saber distinguir qué es y qué no es un crop circle, mediante 4 sencillos consejos. Y después vamos a aprender 5 hipótesis de las cuales no se ha oído hablar mucho sobre ellas, que explican en cierto modo qué es y cómo se compone un crop circle. Por ejemplo, tenemos los vértices de plasma, también tendríamos las manipulaciones genéticas que sufren las plantas dentro del círculo, o también los isótopos radioactivos encontrados en la zona. En primer lugar, tendríamos que hablar del origen de este fenómeno, y nos encontraríamos con 3 fechas interesantes y muy importantes. La primera sería el año 1590, del cual se dice que mediante tradición oral, es decir, de boca en boca, se transmitieron historias sobre fenómenos extraños en las cosechas, sobre grandes dibujos que no tenían explicación. El primer dibujo que se encontró en 1590 fue el llamado el dibujo del duende en el campo, en los Países Bajos. Luego tendríamos otra fecha, el año 1678, Esta fecha es importante porque aquí sí que se recoge por escrito el primer crop circle encontrado. Este crop circle recibe el nombre del demonio de Segar, encontrado al norte de Gales. Y la última fecha importante que he reunido ha sido la fecha de 1932, ya que esta fecha es bastante importante porque se recoge las primeras fotografías de este fenómeno, concretamente en el campo de cebada de Chichester, en Sussex. He de decir que el fenómeno de los crop circles es bastante visual, causa un impacto visual debido a las formas complejas que realizan en los campos. No fue hasta los años 50 o 60 que aparecieron de forma masiva. Eso fue una explosión, un boom mediático. Todo el mundo veía cómo crecía este fenómeno, hasta que en cierto modo dejó de producirse con tanta frecuencia. Hay que tener en cuenta que cuando se estudia este fenómeno, la posibilidad de fraude está muy presente. Es decir, las personas pueden realizar los crop circles con herramientas rudimentarias para confundir y engañar a los investigadores. Aunque los verdaderos crop circles presentan unas particularidades únicas que vamos a ver en este videoprograma, como las que os he mencionado anteriormente, ya sean los isótopos, los vértices de plasma y otras cosas. Antes que nada, vamos a empezar a distinguir qué es y qué no es un crop circle, debido a los fraudes que pueden existir. En primer lugar, tenemos 4 factores, y el primer factor sería hablar sobre el número áureo, la proporción divina, el número de oro, ya que, como bien he explicado en otro videoprograma, que podéis pinchar en este enlace y verlo, el número de oro es otro gran misterio que estaría, por así decirlo, relacionado con toda la naturaleza humana. Es decir, podríamos ir mucho más allá. El número áureo puede ser la proporción matemática que compone toda la naturaleza. El primer factor para distinguir un crop circle sería este número, ya que si por ejemplo cogemos un crop circle que tiene 3 anillos y desde su centro hacemos una especie de espiral colocando un montón de símbolos geométricos perfectos, si nos da una numerología exacta, estaríamos hablando de
algo que no ha podido ser construido mediante 2 palos y 3 cuerdas, por así decirlo. Lo que intento decir es que se necesita tecnología punta para realizar dibujos perfectamente exactos a niveles matemáticos. De esto se dio cuenta el señor Gerald S. Hawkins, del cual creó los teoremas de Hawkins, que le da su nombre. En estos teoremas nos dice que existen 5 niveles, y de estos 5 niveles, cuantas más figuras geométricas quepan y nos den un número exacto, mucho más interesante será el crop circle. Descartando fraudes, será mucho más perfecto y más extraño de producir. He de decir que los crop circles se producen mayoritariamente en una noche, algo casi impensable. ¿Cómo se va a producir unas figuras geométricas tan perfectas en una noche? El segundo factor del cual tendríamos que tener en cuenta a la hora de filtrar crop circles verdaderos de los fraudulentos sería un factor proporcionado por el señor William C. Leavengood, del cual recogió a lo largo de mucho tiempo muestras de crop circles de todo el mundo. Y en esas muestras se dio cuenta de algo muy interesante. Se dio cuenta de que planteaban una modificación genética en la estructura molecular de dichas plantas, de las que formaban los dibujos. Esta estructura tenía 2 factores interesantes. El primero es que estas plantas tenían un 50% más de capacidad para poder nutrirse. Y el segundo factor era que los nodos de conexión de las plantas, por así decirlo, las articulaciones, estaban hinchados. Por lo tanto, se podían doblar sin romperse. Esto que acabo de decir es un factor muy común en los crop circles, ya que siempre se encuentran los tallos doblados sin llegar a romperse. Lo que nos explica el señor Leavengood es que de alguna forma se les irradió con energía microondas, y esto hizo que se secaran, produciendo una licuefacción y haciendo que se doblaran sin romperse. El señor Leavengood reprodujo en su laboratorio estas condiciones, y sin llegar a modificar genéticamente a los tallos, pudo desecarlos y doblarlos mediante energía microondas durante 20 segundos. El señor Leavengood alega algo más. Dice que la energía producida para poder doblar los tallos sin que se rompieran debería ser la teorizada energía de plasma. El tercer factor que deberíamos encontrar y tener en cuenta para por así decirlo, descartar fraude serían los isótopos radioactivos que se han encontrado a lo largo del tiempo. Concretamente, el Instituto BLC Research Team es, por así decirlo, una eminencia respecto a los investigadores de crop circles, ya que lo saben todo sobre ellos y están al día investigando este fenómeno. Pues el BLC Research Team, con el tiempo, ha encontrado y recogido los isótopos radioactivos que se han, por así decirlo, encontrado en diferentes crop circles. Y concretamente tenemos los siguientes: plomo, euripio, telurio, protactinio, bismuto, vanadio, yodo, iterbio y rodio. A su vez también encontraron una especie de gelatina viscosa que estaba en muchos de los crop circles y de la cual estaba compuesta por cuarzo, hierro, magnetita y óxido de magnesio. Lo más extraño de las concentraciones que allí se daban era que superaban 600 veces la concentración natural, algo que sencillamente es imposible si no fuera porque alguien las puso de forma artificial. El cuarto y último factor serían los efectos extraños paranormales que se producen en la zona. Veréis, en zonas de crop circle, cuando acaban de producirse, en un rango de una semana se producen fenómenos que no pueden ser explicados. Por ejemplo, las maquinarias agrícolas de la gente que allí trabaja se apagan. Los ordenadores se borran su disco duro, la información se pierde.
Las luces se encienden y se apagan. Parece ser que una especie de campo electromagnético emanado de estos crop circles altera todo aparato. Además de que los animales nunca pasarán cerca de este crop circle y las personas sentirán náuseas y dolores de cabeza cuando se acerquen. Hay otra vertiente que dice que determinadas personas al acercarse sufren todo lo contrario, sufren cambios emocionales positivos y se encuentran mejor. ¿Estaríamos hablando de algún tipo de energía que emite? No lo sabemos. Tendríamos que hablar ahora de lo que no es un crop circle. Hemos hablado sobre los 4 factores que nos pueden ayudar a identificarlos. Recordemos, la geometría perfecta, los códigos genéticos o las mutaciones que se encuentran en las plantas, en los cultivos, los isótopos radioactivos y los fenómenos paranormales que se producen. Ahora tendríamos que hablar de la otra cara de la moneda, de los mistificadores, las personas que alimentan la leyenda negra creando en poco tiempo estas estructuras, que no llegan a ser tan perfectas, pero existen asociaciones que se dedican a ello. ¿Cuáles son sus motivos? Pues, por ejemplo, hacer famosa una zona para que los turistas la visiten y así enriquecerse. Ahora tendríamos que hablar sobre las teorías que existen en torno a la creación de los reales, de los crop circles reales. La primera teoría, de la cual nos dice cómo se han creado estos crop circles, nos habla de una combinación entre testigos oculares que han presenciado en directo cómo se creaban estos crop circles y las tesis planteadas por la ciencia. Como bien he dicho antes, el señor Leeuwenhoek hablaba de una irradiación de microondas, es decir, un calor extenso y muy extremo para desecar la planta. Los testigos oculares nos narran cómo unas bolas de luz se acercan a su campo en cuestión, bolas de luz que cambian en muchísimos colores y éstas empiezan a rotar. Cuando rotan se genera un viento o una especie de torbellino que de alguna forma crea estos agroglifos, estos crop circles. Es posible que un torbellino de viento y unas luminarias puedan crear estas cosas, estos círculos. Según los testigos oculares, dicen que sí. Y además esto explicaría algo bastante curioso, porque los crop circles están creados en espiral, es decir, las plantas que forman el dibujo están aplastadas sin romperse, pero se ve una especie de patrón en espiral. La segunda teoría, y es un poco más siniestra, aunque se acerca mucho más a la realidad, sería que los crop circles lo crean los militares y su tecnología. Es posible que utilicen armas de rebote ionosférico, como el HARP, para crear estos dibujos, por así decirlo. El HARP tiene la capacidad de hacerlo. Puede lanzar y rebotar por rebote ionosférico grandes cantidades de energía por todo el mundo. Pero, claro, ¿cuál sería la finalidad de crear dibujos en campos? Esto sería un poco estúpido. Lo cierto es que, como bien he dicho, los mistificadores pueden alimentar la leyenda negra, y el HARP podría infundir una especie de miedo o algo colectivo para hacer creer a las personas que existen los extraterrestres. También otra teoría dice que utilizar HARP sería a modo de calibración, es decir, a modo de pruebas que están realizando. Obviamente yo no creo en esta teoría, pero es bastante curioso analizarla. La tercera teoría la he encontrado en diferentes puntos. En 2 libros también hablan de ella, y se trata de las fuerzas telúricas. Las fuerzas telúricas, como bien sabréis algunos, se trata de una energía que dicen que la Tierra posee, la energía de la Tierra, algo que está intrínseco y que forma una especie de ente vivo, de la madre Gaia. Esta energía podría moldear y crear crop circles, según esta vertiente. La cuarta teoría, y esta me parece que es muy interesante, hace referencia al poder colectivo de la mente.
Es decir, las preocupaciones, los dolores, la tristeza de la humanidad crearían los crop circles. Mucho se ha hablado de la ley de atracción o el secreto. La mente puede crear cualquier cosa. El experimento protagonizado por el Proyecto de Conciencia Global podría explicar esta teoría y me parece bastante interesante. La telequinesis estaría en juego en esta teoría porque hay algunos relatos de los cuales he leído que dice que como las personas en los campos cercanos, mediante el sueño, estaban generando estas preocupaciones plasmándolas en dibujos. Y la última teoría, y creo que es la que más estoy a favor, sería la de los orígenes ovni, es decir, seres procedentes de otro planeta nos están dejando un mensaje que tenemos que interpretar. Yo creo que podría ser una simbiosis de muchas de estas teorías. Imaginaos, ovnis creando vértices de plasma para generar un mensaje. Concretamente la teoría 1 y la 5 me parece que están ligadas, que están encadenadas. En la web de Gran Misterio he dejado una encuesta con todas estas teorías y me gustaría que vosotros la votarais la que creéis que es la causante de los crop circles, para así poder realizar estadísticas para próximos y futuros proyectos. ¿Qué es lo que pensáis vosotros? Ahí está abierta la encuesta. Los crop circles son unos fenómenos que han caído en el olvido, por desgracia, y también por el desconocimiento que se tiene sobre ellos, muchas veces camuflado por el fraude. Si nos adentramos en este fenómeno nos daremos cuenta de que las múltiples cuestiones son inexplicables. Nos plantean muchas hipótesis y no sabemos con certeza cuál es la cierta. Los científicos e investigadores siguen de cerca este fenómeno para darles una explicación mediante otras posibles y futuras diversas teorías. Hasta aquí acaba el videoprograma, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.